Bienvenidos amigos oyentes a la buena mesa de hoy donde nos encontramos, además de yo, pues Sabino, Miguel y Diego. Hoy el tema que queremos tratar pues es un tema un poco delicado, pero es una realidad también preocupante. Y lo que primero vamos a hablar del suicidio, que lo primero que quiero decir es que ahora ya hay un teléfono, el 024, donde te pueden ayudar, ¿vale? Esto es algo que están haciendo las administraciones. Y bueno, es que este tema en realidad ha sido un tema por mucho tiempo tabú, escondido, ignorado, desconocido. Así que es bueno que por lo menos las administraciones ya están empezando a tomar y a dar algunas medidas, aunque siempre se necesita más. Pero bueno, nosotros por nuestra parte también queremos tocar este tema porque no sabemos cuándo nos podremos encontrar o enfrentar a una situación de estas características en nuestro entorno o, bueno, pues a lo mejor dando algún consejo o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que saber algunos datos que nos pueden dar una idea de la dimensión de este problema. Dicen que cada año mueren en el mundo 720.000 personas por suicidio. Es la tercera causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. O sea que es llamativo, pero uno de los franjas de edad son los jóvenes, donde hay muchos suicidios. En España es uno de los países con tasas más bajas de Europa, pero sigue siendo la primera causa de muerte externa en nuestro país. En el 2018 hubo 3.539 fallecidos. Se ha experimentado un aumento, un 20%, y en el 22 fueron 4.227. Bajó un poquito en el 23, 4.116, y volvió a bajar en el 24, con 3.846. Así que es la primera causa de muerte entre los adolescentes, entre los 12 y 17. Entonces, el 70% de los estudiantes dicen o declaran que haber sufrido maltrato en el colegio, y esto les lleva en muchas ocasiones, conocemos casos, a esta situación de desesperanza. Por cada suicidio se producen 20 tentativas. Hay, por lo tanto, alrededor de 80.000 personas al año que piensan en el suicidio. Así pues, las cifras nos dan una idea del problema. Pero bueno, ya queremos dar paso a nuestros acompañantes de hoy, analizando primeramente las causas que llevan a esta situación de suicidio. Bueno, yo aparte de las que comentabas, ¿no? A nivel de los jóvenes y demás, el tema del bullying, en redes sociales, en el colegio y demás, aquí por ejemplo en Asturias también entiendo que una parte también importante, el aislamiento, tanto de personas mayores como no tan mayores, el vivir un poquito aislados, ¿no? Y luego también pienso que hay en general, ¿no? Un ambiente hostil y negativo en la sociedad, ¿no? Una sociedad egoísta, superficial y de relaciones interesadas. Entonces la gente se encuentra un poquito perdida en esto, ¿no? Y también veo un entorno siniestro. Y me refiero a un entorno siniestro. Yo, por ejemplo, cuando pongo la televisión en mi casa,
y tengo varias plataformas, o sea, no tengo solo, digamos, el TDT con 5 o 6 canales. Es raro encontrar una serie de televisión, que no sea de terror, siniestra, medio pornográfica, medio todo oscuro. Para ver una película optimista, una película alegre, te cuesta muchísimo. Ya no hablemos del lenguaje en el que se mueven. Sin entrar en eso, la temática siniestra. Entonces, ¿con qué nos alimentamos? ¿Con qué alimentamos la mente? ¿Con qué alimentamos, por lógica, el corazón? Entonces yo estoy hablando a todos los niveles. El nivel cristiano, el nivel de una persona que no tiene una relación personal con el Señor, es el entorno que hay. Entonces pienso que todos estos motivos, y más lógicamente, te pueden llevar. El otro día cuando estaba mirando esto, a una situación, me venían las imágenes de las ciénagas estas, los pantanos de Luisiana, sitios tenebrosos, oscuros. Y entonces llegas a meterte en un sitio así, mentalmente, que todo es oscuro, todo no ves nada más que peligros, y no sabes salir a mar abierto, como suelen salir estos pantanos, y entonces pues acabas haciendo lo último, que es quitarte la vida. Sí, hay bastantes situaciones que llevan a una persona al suicidio, como pueden ser trastornos mentales. Una de las causas que creo que está causando muchas estas situaciones es depresión y también trastornos con el consumo de alcohol, ¿no? Donde ya la gente no tiene el control. Y también es verdad que hay situaciones estresantes como la economía, conflictos familiares, enfermedades y dolores crónicos. Así puede ser como una persona comienza con una de estas situaciones a pensar en el suicidio, porque llega a un punto donde no ve una solución, no ve una puerta abierta. Y también creo que la sociedad y la Iglesia no estamos expectantes y tenemos muy pocas alternativas cómo ayudar a esta gente a esta situación. Porque esta gente, cuando se quita la vida, es muy fácil juzgarla, pero hay que entender el inicio que le llevó a esta situación. Hay gente que le toma años y hay otra gente que le toma menos. Pero este tipo de causas, depresión, trastornos con el alcohol y las drogas, no ver problemas económicos, situaciones difíciles, todo este tipo de cosas lleva a la gente a cometer este tipo de actos. Claro, yo creo que muchos, no sé qué tanto por ciento, pero claro, todas estas problemáticas llevan a un estado depresivo, a un estado de estrés, a un estado donde, pues eso, lo vemos todo negativo y no vemos solución. Entonces, yo creo que una cosa a tratar sería la depresión. Y yo creo que hay un poco de desconocimiento. Muchas veces los tratamientos psicofármacos no funcionan porque no dan con la tecla. Pueden ayudar, pero si son bien administrados a veces, ¿no? Y muchas veces no dan con la tecla. Yo conozco casos y o los tienen medio para allá o medio para acá. Pero es complicado. La psiquiatría no está, para mí, no está resolviendo muchas veces estas problemáticas. Y luego también eso, hay un poco de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de estigmatización cuando alguien pasa por una depresión. Y puede ser que sean factores externos los que nos lleven a esto, pero también hay tal cosa como que unos transmisores cerebrales pueden no estar funcionando correctamente, porque el cerebro es un órgano, ¿vale?
y el sistema nervioso también es otro órgano que tiene su complejidad y su mecanismo. Y hay personas o que pueden tener este tipo de problemas o que también hay temperamentos que son más propensos y que tienen que estar luchando prácticamente toda su vida con estos estados de ánimo. Y claro, si además les añades pues situaciones traumáticas o situaciones difíciles, para estas personas es mucho más difícil llevarlo y superarlo. Entonces, yo me centro bastante en tratar la depresión porque yo creo que es uno de los factores predominantes que llevan a las personas a esta situación de no encontrar ya, o de estar cansados de luchar, ¿no? Porque llevan años luchando con estas situaciones y se cansan y no encuentran. Sí, el suicidio podría tener como origen causas congénitas, desde el origen genético, pasando por la depresión, que hay depresiones que no tienen una razón. Bueno, no sé si habéis oído hablar de la depresión endógena, la depresión exógena, las que tienen una causa exterior a ti, y las depresiones o estados de ánimo que comienzan contigo mismo, es decir, tienen una causa interior. Y eso también lo tenemos que reconocer, que hay depresiones que nos pueden llevar al suicidio, a pensamientos de muerte, hasta que terminamos ya hablando de suicidio. Y la causa está en un tipo de depresión genética. Claro, entonces, dentro del mundo cristiano esto no se ve muy bien. Que una persona tenga esta problemática, me refiero a la depresión, pues no se entiende mucho y por eso es bueno explicar que no es a lo mejor falta de fe, ni es que el Señor no está contigo, ni nada de esto, sino que como cualquier otro órgano, pues a lo mejor el cerebro o tu forma de pensar, lo que decíamos, ¿no? También lo que metemos en nuestra mente. Si resulta que metemos en nuestra mente cosas negativas y mensajes negativos, pues eso es lo que va a salir de nosotros, ¿no? Entonces, por eso también debemos cuidar lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos, porque eso hace una influencia en nuestra forma de pensar y de ver la vida. Que también tú antes te referiste, Diego, a que eso, tenemos como un ambiente un poco hostil. Sí, y negativo, y no encontramos. Muchas veces es también la cosmovisión de la vida, ¿no? Sí. La gente que no tiene a Dios como que dice, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué qué sentido tiene que esté sufriendo si no hay nada más? Todo esto. Por eso la fe en Dios sí nos da respuestas a estas formas de ver la vida. Sí tenemos un propósito, sí Dios está ahí, sí Dios te ama, si Dios quiere algo bueno para tu vida, si hay una salida. Bueno, esa es la parte de la solución, pero bueno, quería introducir esto de la cosmovisión de la vida. Sí, de la cosmovisión de la vida, no sé si lo que voy a decir tiene que ver con esto, pero creo que hay una soledad en la persona que se suicida y en las personas que rodean a la persona que se ha quitado la vida. Quiero decir con esto, que cuando una persona se quita la vida, no solamente se quita la vida, sino que afecta al entorno familiar. Y se levanta ahí un muro en estas personas que quedan de soledad, de impotencia, de no saber qué ha pasado, que algunos dicen, porque estoy leyendo algunas cosas aquí en el periódico Protestante Digital, que tiene mucho que decir
este periódico de esta situación tiene muy buenos artículos, claro, quedan en una situación de que, ¿qué es lo que ha pasado? Y en algunos casos las personas que quedan, como los padres, el esposo o la esposa que se quedan aquí, pueden tener un sentimiento de culpabilidad. Quiero decir, quiero ampliar el campo. El que se quita la vida es una situación terrible, pero también es como una bomba que explota y afecta a gente que está a su alrededor. Sí. Y luego, claro, los que están afuera, más allá en la otra línea, empezarán algunos a pensar, ¿por qué se quitó la vida? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué ha pasado con él? No supo superar sus problemas, es que no tuvo fe en Dios, es que no se agarró la palabra, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y se genera como cuando tiras una piedra a un río o a un charco y hace ondas, pues eso es lo que está pasando en muchas vidas. Entonces, solamente quería decir eso. Yo quería, decía Ana, de la iglesia, de la visión en la iglesia del suicidio y tal, que puede ser falta de fe y tal. En mi opinión, un cristiano que juzga a otra persona en general, por falta de fe de lo que ha hecho, lo que denota es una falta de gracia y de misericordia y de conocimiento de Dios tremenda por su parte. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que comentaba Miguel Ángel del tipo de depresiones, pues puede ser un problema anímico, personal, químico, como decías tú, Ana, y tal, o puede ser por una cuestión de las circunstancias externas y demás, ¿no? Y quería también comentar que habíamos dicho antes de SAL 150, un grupo catalán, pues que tuvieron una situación de una pérdida de un hijo con 3 años, un accidente en una piscina, bueno, cosas que pasan con los críos por muy protegida que estaba la piscina y demás. Y resulta que a los 5, 6, 7 años, la hija, que tenía 22 años, una chavala, bien en el colegio, en todos los sentidos, socializaba con amigos, compañeros, involucrada en la iglesia, en el grupo de alabanza, grupo de jóvenes, etc., se suicidó. Y se suicidó, puede ser, por ese aislamiento de ser un tema de con quién lo hablo, yo no lo sé, estoy hablando muy hipotéticamente, o sea, estoy hablando totalmente desde fuera, ¿no? Pero para mí lo que es evidente es que esa chavala no superó la pérdida del hermano y el vivir con ello, como si ellos, en una entrevista que dieron a la radio, dijeron que eso no se supera, se aprende a vivir con ello. Entonces la chavala esta entiendo que no llegó a aprender a vivir con ello y la desesperación, la oscuridad en la que estaba metida, sin que los de alrededor lo pudieran ver y poder ayudarla, pues desencadenó que se quitara la vida. Sí. Que me han venido varias cosas ahora, según estabais hablando. Pero es cierto que hay personas que experimentan una pérdida de la voluntad y de las ganas de vivir que llegan a perder contra eso. Eso es un buen punto. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque tú estás diciendo, hay que ejercer misericordia con estas personas. Y volviendo al tema de la soledad, yo creo que es una de las causas principales también. El sentirte solo, el tener siempre esa sensación de que nadie me espera. ¿Cuántas personas en las residencias de ancianos están solas? O sea, tienen hijos, en fin, tienen familiares, nadie viene a verlo. Y tienen esa sensación de que a mí nadie me espera. Eso debe ser horroroso. Y pues, puede llevarte a pensamientos de suicidio, a ejecutar el suicidio. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Es importante. Yo creo que, bueno, que también las personas que tienen depresión no encuentran, y bueno, yo lo entiendo también, porque el que no pasa por ello no lo puede entender completamente. Pero yo creo que muchas veces se sienten incomprendidos. Y entonces les cuesta expresarse, porque piensan que la gente no los va a entender y lo que van a estar es juzgándolos, no entendiéndolos ni ayudándolos. Entonces, por una parte, yo creo que
les cuesta expresarlo, y expresar y llegar a decir que estoy pensando en tal cosa, en esto, en el suicidio, por ejemplo, para verbalizarlo cuesta mucho. Aunque una persona lo esté pensando, el punto que ya llega a verbalizarlo ya es como un paso más. Entonces tenemos que estar un poco atentos a estas situaciones, ¿no? Y hay talleres, nosotros fuimos a uno, pero hay talleres que hablan y te dan muchas claves de esto. Y nosotros fuimos a uno, claro, dieron tanta información que yo ya no me acuerdo de mucho, pero lo que sí me acuerdo es que ya en el momento crítico lo que se necesita es tiempo, es alargar la situación, porque esa persona está en ese momento que quiere acabar. Pero si uno va hablando con ella y alargando, se puede ir bajando la tensión y puedes llegar a que cambie, ¿no? A que no dé el paso. Entonces, bueno, esto es una cosita que se me quedó en la mente, ¿no? De que si alguien está ya que quiere dar el último paso, se necesita entrar en una conversación y alargar lo más posible para que vaya destensionando esa situación. Sí, y yo creo que también estamos viviendo en una sociedad, digamos, de competencia y de vencedores. Y puede ser que el que trate de suicidarse se vea como una persona perdedora, que no puede competir en la vida. Y los que estamos allá arriba, pues estamos en nuestro mundo y haciendo nuestras cosas y no nos damos mucha cuenta de lo que está pasando. Y hay gente, pues por eso que le cuesta decir cómo se siente. Yo creo que no creo que las personas que se quieran quitar la vida tengan esa fuerza para decir, oye, me siento así. Y también hay pensamientos en otras personas que dicen, bueno, el que se quiere suicidar se va a suicidar igual, el que se quiere suicidar no lo dice. Ese tipo de comentarios que se comunican muchas veces en la sociedad hace que el que se quita la vida se vaya retrayendo y metiéndose en un cuarto oscuro hasta que la cosa explota. Y es que estamos en una sociedad que tampoco da mucha ayuda en todo, incluso en las iglesias, porque sí, la fe sí, pero la fe no es el escudo para proteger a una persona. Y en el sentido de que la fe puede ser una cosa que te puede ayudar, pero no es el escudo absoluto de una persona que se quiera quitar la vida, porque en las iglesias cristianas hay mucha gente que se está quitando la vida, incluso pastores jóvenes por la presión, por todo eso. Todo depende también de cómo aplicamos la fe al suicidio o a la depresión, porque a veces escuchamos auténticas barbaridades, lo que habéis comentado, y eso es terrible. En cuanto al tema del suicidio, pues la palabra de Dios del Antiguo Testamento apenas dice nada. La ley no dice nada sobre eso. No hay, sí que hay algunos casos en el Antiguo Testamento, no sé si recordáis, Saúl, decir que termina su vida suicidándose, pero a ver, hay que entender también qué era lo que estaba pasando a su alrededor, y no es el único caso. Hay con Sansón. ¿Qué pasa con Sansón? Que Sansón, claro, al final muere él y todos los que estaban con él, pero hay que hacer matizaciones en cuanto al suicidio, porque la palabra de Dios no dice tanto, no nos dice tanto, lo que tú has comentado antes, hay que verlo dentro de su contexto. Sí, porque por ejemplo, yo hablando de Saúl, siempre, no sé si puedo decir que he admirado o me gusta mucho la vida de Saúl, sobre todo la escena final cuando se quita la vida. Acaba de perder una batalla y él ve a sus hijos muertos. O sea, llegó a un clímax que dijo, yo aquí no puedo estar. Pero aparte yo creo que era, porque eso se ve en las películas, no lo sé, es como una cosa cultural, ¿no? De aquel momento que él se había derrotado y tal. Pero yo siempre lo interpreté así, sí, también. Pero en muchas culturas el suicidio, cuidado, porque no se ve como tabú religioso, se ve más bien como un acto de honor. Claro. Nosotros lo vemos así, pero se ve como un acto de honor. Y en aquel tiempo... Y
Y ahora se ve como una cobardía, en Sí, general. sí, sí, En general. efectivamente. Es que hay que tener mucho cuidado cuando se... Pero yo, a ver, hay veces que no podemos hacer nada y por mucho que hagamos, no lo podemos evitar. Y hay veces que con un simple gesto puedes cambiar el destino de una persona, ¿no? Yo leí de una psicóloga, ¿vale?, que intentó suicidarse varias veces. Y su hijo, ayudándola y tal y cual, hasta que lo consiguió. Hasta que su psicóloga y su hijo ayudándola y no fue capaz de evitarlo. Y luego otra persona que estaba pensando en eso llamó a un amigo, porque estoy pensando, no hagas nada, que voy para allá. Fue a visitar a esa persona que estaba pensando en suicidarse. Bueno, hablaron lo que hablaron y no pasó. Entonces, también hay que tener esto en cuenta, ¿no? Que por eso la culpabilidad. Hay veces que por mucho que uno haga no lo va a evitar, y hay veces que con un simple gesto, una visita, una palabra, algo, pues lo evitamos. No, yo esperaba eso, que entraras al tema de las posibles opciones de Vale, dejar, muy y bien. yo lo veía exactamente igual, lo que dices tú. Por un lado, Sabino, lo que decía de la Iglesia, de la actitud de la Iglesia, eso para mí habría que cogerlo con pinzas. Y luego, por otro lado, es tan sencillo como lo que decía Miguel Ángel. Hay que ejercer misericordia. En otras palabras, hay que ser lo que somos. Y si somos cristianos, lo mínimo es compasión y misericordia hacia los demás. Primeramente, o sin primeramente, los hermanos, pero todo nuestro entorno. Entonces, cara, o pensando en lo de las opciones, yo entiendo que nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de no vivir o llevar una vida egoísta y fijarnos en nuestros seres queridos, nuestra gente de alrededor, y como decías tú, a veces un café, dedicar 10 minutos a una persona, esos 10 minutos pueden cambiar la vida de esa persona. Entonces, yo entiendo que eso es fundamental. Por otro lado, vuelta a la burra al trigo, lo que hablábamos de la iglesia, de tal, ¿por qué la gente no habla en la iglesia o con los hermanos? Pues lamentablemente porque no ven referentes alrededor que den esa confianza para poder hacerlo. Gente sana, gente seria, gente sabia y gente madura. Es difícil encontrar. Entonces, es importante que tomemos ese lugar y que intentemos ser ese tipo de persona. Evidentemente no el que juzga ni el que condena, sino el que echa, tiende la mano y podamos ser un referente para otra persona que lo esté pasando mal, que busque apoyo en nosotros. Eso es lo que da para mí la caridad del ser humano y lógicamente del cristiano. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la Iglesia se prefiere callar por eso, porque quizás, bueno, yo creo que es así, no abunda gente sana, coherente, madura, para hablar sobre el tema y para apoyar, ayudar a personas que, bueno, en ese momento no se han suicidado, pero ya les han venido pensamientos de suicidio. La Iglesia debería de saber más y estar mucho más preparada y sensible, porque hay, es que lo hay. Bueno, en nuestra congregación, pues sí, jóvenes que tienen pensamientos de muerte. Sí, aquí en un artículo de Protestante Digital, unas cosas que dice que hablar es aliviar. Y dice, cuando alguien puede verbalizar lo que se siente, sin miedo a ser juzgado o interrumpido, su angustia disminuye. Y lo leo en Protestante Digital, por si los oyentes lo quieren leer, porque da varias pautas con la gente que está en esta situación. Claro, a veces no advertimos las señales, pero cuando vemos señales hay que tratar de hablar con ellos para que las personas saquen toda su frustración, su situación de lo que hay, ¿no? Por eso es importante el principio de antes de hablar es mejor escuchar. Y estas personas lo que necesitan es gente que le escuche, porque cuando tú escuchas a una persona
cualquier persona, aunque no tenga la intención de quitarse la vida, que sea otra situación en su vida, tú escuchas a esa persona y esa persona le estás mandando una actitud y estás creando empatía con esa persona. Y puede decir cosas que ni te gusten, pero es muy importante escuchar a la persona. Alguien siempre, simplemente ese pensamiento, ¿no? Escuchar a la persona, aunque diga cosas que uno en su mente piensa que están fuera de lugar, ¿no? Y es importante escuchar. Es curioso porque a lo mejor esto que voy a decir genera un problema. Pero es verdad que la vida es un don de Dios y que el hombre tiene que administrar, gestionar la vida que busca pensamientos de suicidio o tomar la decisión de terminar con tu vida, podemos decir que es contrario a la voluntad de Dios. Pero yo no lo puedo considerar una ofensa a Dios, sino el hecho de que tú te quieras suicidar para el Señor supone una preocupación, una carga por esa persona. Pero hablar de una ofensa a Dios me parece muy fuerte. Y yo no lo puedo ver así. Contrario a la voluntad de Dios, claro que sí. Dios te ha dado la vida. ¿Por qué te quieres ir? Esto es lo que hay que considerar. Ofensa. Sí, no, yo tampoco. Enseguida ponemos la etiqueta. Los seres humanos enseguida ponemos la etiqueta. No me pongo la etiqueta a mí, se la pongo a la otra persona que tengo enfrente. Y poner etiquetas es muy fácil. No, yo pienso que lo que decía Miguel Ángel, yo no sé hasta qué punto una persona que llega a hacer eso, en el momento que lo llega a hacer, es consciente y hace a conciencia el acto de quitarse la vida. O sea, no puede pecar, tomar decisiones o hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios por muchos motivos, de muchas maneras y tal. Pero precisamente en esta circunstancia de desesperación, de angustia absoluta, yo no sé hasta qué punto esa persona toma conciencia de lo que está haciendo. Es que yo creo que en esos momentos las emociones controlan a la persona y no hay racionalidad de alguna manera está como un poco fuera de la realidad, porque lo que tenemos que pensar yo creo que eso ayuda, ¿no? Que los momentos difíciles pasan, aunque aparentemente estás viendo una situación que dices no puedo con ella, no puedo, pero pasan y llegan momentos mejores. Entonces ese pensamiento puede ayudar, aunque lo estés pasando mal en ese momento, esos momentos, porque todo pasa, el tiempo pasa, las situaciones cambian, los pensamientos cambian, hay que tener esperanza de que ese terrible momento va a pasar y van a venir momentos mejores. Y hay mucho bueno en la vida, hay mucho bueno que disfrutar. ¿Es verdad que hay cosas negativas? Claro, pero tenemos que pensar que hay mucho bueno y que posiblemente en la vida de esa persona, si se pone a pensar en las cosas buenas, tiene cosas buenas a las que agarrarse. Sí, yo también cuando me refería antes a lo de la televisión, etcétera, hay que tener mucho cuidado en la capacidad que tenga uno en esa situación, a quién te arrimas, de qué te estás alimentando, etcétera. Porque cuando estás en esa situación necesitas gente al lado que no sea, como se dice hoy en día, tóxica, sino todo lo contrario, como estamos hablando, gente sana, gente sabia, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que ves en la televisión, la música que escuchas, melancólica, nostálgica, etcétera, son cosas que parecen tonterías, pero no, están retroalimentando la situación. Sí, porque hay personas que a lo mejor no le afectan tanto todas esas cosas, pero a lo mejor a otra le afectan mucho, aunque no se dé cuenta. Decidimos a lo que queremos acercarnos. Si nos queremos acercar a la oscuridad, somos responsables al terror, en fin, a lo negativo. Sí, claro. Lo has dicho, ¿no? Series de Netflix. Bueno. Es que cae de cajón. Hay muchas veces, depende mucho de lo que alimentamos. Una de las cosas que yo, como estamos en un programa de radio cristiana también,
tenemos que los creyentes y las iglesias enseñar a las personas que la vida cristiana no consiste en el éxito, sino en que la vida cristiana consiste en que tenemos luchas y tenemos decepciones y tenemos frustraciones como cualquier otro. Y tenemos que enseñar a la gente a vivir ese tipo de vida cristiana que la Biblia enseña. El mismo apóstol Pablo tuvo muchos problemas, Timoteo, Tito, todos esos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces enseñamos que con el Señor todo va bien. Y luego la gente se frustra, se siente mal, he fallado a Dios, estoy en pecado, estoy no sé qué, no estoy... Y entonces hay mucha gente que si encima tiene problemas emocionales, desánimo, depresión, problemas económicos, problemas encima, desde la iglesia lanzamos un mensaje positivo, luego resulta que la realidad es otra, eso puede llevar a causas complicadas. Y no sé si podemos decir algunas cosas importantes de empatía, cómo poder tratar a esta gente, pero sí me gustaría decir que he leído Protestante Digital, creo que es de una madre que su hija se suicidó, ¿no? Y son puntos para hacer. No sé si es esta madre, pero está ahí en Protestante Digital y dice que preguntar desde la empatía no hace daño, al contrario, muestra interés, cercanía y amor. Quiere decir que cuando entendemos o vemos que una persona puede estar en un proceso de depresión o de situación vulnerable, tenemos que hablar con ella y preguntarle, yo nunca he pasado por esta situación tan difícil, así que no puedo imaginarme lo difícil que debe de ser para ti, para que esa persona hable. O lo siento, no sé muy bien cómo ayudarte, pero voy a estar contigo para ayudarte en lo que necesites. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero yo voy a estar aquí a tu lado, enfatizar eso. Lo otro es que es eso tan importante que te gustaría que los demás entendieran de ti. ¿Quiénes son esas personas que te gustaría que te entiendan? No sé cómo es sentirse como ahora mismo te sientes tú, pero si me ayudas quizás pueda entenderte mejor. ¿Qué te ha puesto en una situación tan difícil? Otra pregunta. ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Y no se trata de traer soluciones mágicas a esta persona que está en depresión o en desánimo o pasando por una enfermedad complicadísima, sino de acompañar y sostener. Claro, hay casos en que debemos derivarlo y que tenga un tratamiento médico o lo que sea. Claro que sí. No estoy diciendo no, claro que sí. Pero este tipo de preguntas que te lleva a tener empatía con la persona es muy importante porque lo que estás diciendo, estoy aquí para ayudarte y no para juzgarte. Entonces, esto lo encontré en Periódico Protestante Digital y me gustó mucho, ¿no? Porque es un tema muy candente y sobre todo esto puede ayudarnos no solamente a tratar con personas que estén en posición de quitarse la vida, sino personas que estén en una posición difícil y sabemos que la sociedad ahora mismo cada vez está más complicada. Y hay que generar empatía con las personas. Sí, quería solamente, porque tú has dicho algo muy importante, creo que todos podemos llegar a tener pensamientos de muerte y cualquier persona puede caer en depresión. Elías y Jonás desearon morir, al fin y al cabo. Lutero se dice que, bueno, que pasaba por unos tiempos súper complicados. Tenía unas depresiones de caballo. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Esta es la realidad, que somos hombres muy de barro. Y esto lo tenemos que reconocer. Es importante para poder ayudar a otros. Pero a la vez también hay que decir que los que no tienen al Señor en su vida también pueden encontrar en Él esa ayuda, esa esperanza, esa fortaleza que no encuentran en otro sitio. Y así ha sido también con muchas personas que han testificado. Por ejemplo, escuchaba a un señor que había estado 10 años en la cárcel, salió y dice que estaba pensando en el suicidio mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Había estado, bueno, por robos y atracos y cosas de este tipo. Y cuando, bueno, escuchó del Señor, lo
lo aceptó en su corazón por fe, empezó a tener esta experiencia espiritual, esta vivencia que tenemos los cristianos cuando conocemos al Señor de una manera personal, no religiosa, sino de una manera personal y viva y trascendental, con propósito, y cambió su vida y cambió su destino. Dice, si no tuviera a Cristo, yo ahora estaría muerto. Entonces también hay este tipo también de situaciones, de personas que están viviendo lejos de Dios, que no cuentan con Él para nada, y sin embargo, cuando lo encuentran, para ellos es ese salvavidas. Esperanza, hay ese esperanza. Salvavidas que lo rescata de quitarse la vida, en este caso. Bueno, pues no sé si ya. Muy bien, pues ya estamos llegando al final del programa de hoy. Nos queda la reflexión, así que quédate con nosotros. Seguimos enseguida y te esperamos para la próxima oportunidad.